ver los problemas, mayormente errores que ocurren en la construcción cuando no se hace un proyecto con planos, ¿no? Cuando no se hace un proyecto con planos. Y en la parte derecha, si ustedes pueden observar, vamos a tener una propuesta un poco mejorada, ¿no? ¿Qué quiere decir acá? Que, por ejemplo, tenemos la losa, que prácticamente es regular, ¿no? Rectangular, y tienes las columnas que están proporcionadas y prácticamente continúan, ¿no? Del primer piso hasta el segundo piso. Y eso es lo que conviene, ¿no? Si pueden ver, por ejemplo, acá las puertas también están confinadas, ¿no? Estos muros estarían confinados y los vanos también, ¿no? Los vanos de las ventanas también se les nota que están confinados. Y eso es bueno, ¿verdad? Muros confinados. Las vigas y las columnas de confinamiento, ahí se ven. Las losas macizas, en este caso losas aligeradas, ¿no? Aquí ya veíamos que nosotros nos acercamos un poco, ya nos dan un poco de conceptos que vamos a ver más adelante. Miren, en la parte inferior, la que está en contacto con el suelo, de inmediato, lo que está en contacto con el suelo, lo que sigue sería cimiento, en este caso sería cimiento corrido. Un cimiento corrido es todo prácticamente. Y este sistema me dice que no tiene zapatas, por ejemplo. Ya sería un cimiento corrido en toda su longitud. Encima de este cimiento vamos a tener un sobrecimiento. Este sobrecimiento transmite la carga de los muros a los cimientos, ¿no? Y confina y protege a los muros del primer nivel. ¿Con qué fin se hace el sobrecimiento? Aquí está que lo dice, ¿no? Nos dice por qué. Va a transmitir los pesos del muro hacia el cimiento corrido y el cimiento corrido hacia el suelo, ¿no? Y también va a soportar la carga del muro y va a confinarlo también. Entonces, a la vez este sobrecimiento también te sirve ¿para qué? Para que el terreno, ¿no? Que te queda cortado, ¿no? El terreno choque también en este sobrecimiento, pero que no choque directamente al ladrillo, ¿no? Entonces, siempre el sobrecimiento debería estar un poquito más arriba que el ladrillo, ¿no? No debería chocar ahí, ¿no? Simplemente debería estar aproximadamente unos 5 o 10 centímetros a más, ¿no? La idea es que el nivel de terreno natural, ¿no? Cuando tenga que nivelarse, llegue a un sobrecimiento, ya, no al ladrillo, porque si llega al ladrillo, el ladrillo se va a humedecer, ¿no? Que siempre se va a humedecer ese terreno. Y ese es el propósito. El propósito de colocar un cimiento, ¿no? Este cimiento transmite al terreno la carga de toda su estructura. Entonces, como está en contacto con el suelo, va a transmitirle la carga del peso de toda la estructura, ¿ya? Los muros, pues ya saben que son los elementos más importantes de la estructura en albañilería. En este caso, en albañilería confinada, ¿ya? Sirve para transmitir toda la carga vertical de la losa aligerada. Toda la carga de la losa aligerada, en este caso, ¿verdad? Las fuerzas sísmicas, los muros deben ser hechos de ladrillo macizo y estar confinados por vigas y columnas de concreto. Entonces, este sistema debería tener siempre un confinamiento, ¿no? Y en este caso van a ser siempre vigas y columnas de confinamiento. El propósito de
de hacer albañilería confinada es que este muro reciba las cargas de las losas y la distribuya hasta la cimentación. ¿Ya? Ese es el propósito. Gianfranco. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar acá? Bueno, hay vigas de confinamiento, ya les había mencionado. Entonces pasaríamos al siguiente tema. Partes de un proyecto de estructuras, entonces ya empezamos a las lecturas. ¿Qué debería tener un plano de estructuras? La norma, ¿no? Tenemos la normativa P020 del Reglamento Nacional de Edificación, referente a qué características tiene un proyecto de estructuras. Este proyecto de estructuras para edificaciones debe tener lo siguiente. Primero, plano de cimentación, con referencia al estudio de suelo. Eso es lo que mencionaron en la clase del día lunes, ¿no? Que debería tener un estudio de suelo. ¿Y con qué ese estudio de suelos va a servirnos a nosotros adecuarnos a diseñar la cimentación, ¿no? Con estas indicaciones que también te da el suelo, ¿no? No te va a decir, lógicamente te va a dar algunas sugerencias hasta de profundidad de corte, ¿no? Entonces, si hay relleno, relleno de, puedes tener relleno sanitario, entonces te va a indicar que sigas excavando o tal vez hagas otra puesta, ¿no? Tal vez no sugerirá zapatas, tal vez te dirá, ¿no? Una cimentación como una platea. Entonces, hay sugerencias que también ahí se rescatan en esos estudios de suelo, te compensas con tu proyecto y tú dices, no, lo diseño de esta forma, ¿no? Porque ahí recalca y interfiere ya el diseñador, ¿no? Ingeniero diseñador. Entonces, esto es plano de cimiento. Por ejemplo, si vemos esta imagen, esto es un plano de cimentación, ¿ya? Un plano de cimentación, que más adelante les voy a dar el detalle más claro, ¿no? Pero más o menos, ¿qué debe tener este plano de cimentación? Ejes, ¿no? Ejes, vamos a tener ejes en el sentido de las X y el sentido de las Y. Estos ejes se van a determinar, por ejemplo, ¿no? En el sentido de las X, si vamos aquí, entonces en todo este tramo vamos a decir que tenemos 1, 2, 3, 4, por acá se ve 4 a la derecha, y 5. 5 ejes tenemos en el eje de las X. Y en el eje de las Y, ¿no? En este eje de las Y, vamos a decir que tenemos los siguientes ejes. A, B, C, D, E estaría por acá, F también, y G. Hasta ahí estamos viendo a manera de ejes. Luego de ello vamos a tener ciertos elementos, ¿no? Vamos a ver qué elementos van a interferir, ¿no? Vamos a tener columnas, placas, todo esto, y ya les voy a ir comentando, ¿no? ¿Qué más? Los planos de armadura hecho indicando nivel. Los planos de los techos, ¿no? Nos van a tener que indicar las cargas que estaría diseñado, ¿no? O sea, si por ejemplo, si es una edificación, uso de vivienda, pues tal vez su sobrecarga va a ser 200 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Y eso nos va a decir el Reglamento Nacional de Edificaciones también. Y va a tener que ser colocado en estos planos de techo. En estos planos de techos, ¿qué es lo que vamos a ver? Si es una losa aligerada, si es una losa maciza, ¿no? Vamos a ver, no solamente existen esos, va a haber, tal vez encontrarán losas nervadas, ¿no? Pero por lo general, ¿no? Tenemos estas que siempre encontramos, aligeradas y macizas. Bien, vamos a tener planos de columnas y placas. Columnas van a tener diferentes formas, ¿no? Rectangulares,
rectangulares, circulares, en L, en T. Entonces, estas serían nuestras columnas. Y las placas, lógicamente, pues no van a ser mayores a 1 metro, ¿no? Entre 1 metro, 2 metros, todo esto ya consideramos placas. Vamos a tener planos de vigas y de calles, ¿no? Si vamos a ver vigas, tal vez vigas peraltadas, cuyo peralte sobresale, ¿no? de la losa. Entonces, cada vez que vemos vigas en el techo, vigas que sobresalen y se nota, estas serán mis vigas peraltadas, ¿no? O principales, ¿no? En este caso, estas vigas peraltadas son las que van a recibir en forma de pono y van a recibir las cargas de estas losas, ¿no? Y van a ser transmitidas a través de las vigas peraltadas también, y estas llevarán el peso a las columnas. Las columnas las llevará hasta la cimentación, en este caso las asfaltos, ¿ya? ¿Qué más va a tener un plano de estructuras? Va a tener memoria de cálculo, ¿no? Memoria de cálculo desde, como les digo, desde mencionar el suelo, la edificación propiamente dicha, de cuántos niveles es, cuánto es su peso en la edificación, su diseño sismo resistente, ¿no? Su análisis estático, su análisis dinámico. En la mayoría solamente hasta esto llega, ¿no? Porque son viviendas. Procedimientos de ejecución de ser necesarios. O sea, si por ejemplo a decir cómo hacer este trabajo, tal vez de excavación, ¿no? De entibado, vas a tener que entibar las edificaciones colindantes. Entonces, esto se debería especificar también en estos proyectos, ¿ya? de estructuras. Y es dentro de las especificaciones técnicas de los materiales. Los procedimientos de ejecución, como les mencionaba, que deberíamos tener esas ideas claras, ¿no? Si voy a activar, si voy a meter maquinaria para que haga el corte, ¿no? Todo eso. O tal vez solamente voy a utilizar mano de obra. Entonces, estas indicaciones va a tener. Dentro de la simbología que ya deberíamos ir conociendo, ¿no? ¿Qué es la simbología, no? Es la elaboración de los planos. En la elaboración de los planos se suele emplear diversos símbolos, ¿no? Convencionales que facilitan la lectura e interpretación de los planos. El conocimiento de dichas representaciones gráficas es indispensable para quienes participan en la construcción de las obras. Todas las simbologías nos van a servir para estructuras, ¿no? ¿Por qué? Porque con ellas vamos a abreviar muchos textos, ¿no? Entonces basta saber, por ejemplo, ¿no? La simbología del diámetro de las varillas para no tener un texto editado en el plano. Eso es lo que quiere dar la simbología, ¿no? Trata de abreviarte, trata de darte estos símbolos para que tú ya sepas qué es lo que quiere dar a conocer. Por ejemplo, si vemos acá como un ejemplo, vemos una columna, ¿ya? Vemos una columna, vemos estos aceros son verticales, ¿ya? Vamos a ver estos aceros que son verticales. Entonces, estos aceros serían mis aceros verticales. Ya los vamos conociendo, son aceros verticales. ¿Qué más tenemos acá? Vamos a tener nuestros estribos, y los estribos van a ser estos de acá. Estos van a ser mis estribos ahora.
¿Ya? Vamos identificando, ¿verdad? Estos son los estribos. Y vienen de esta forma. Miren, empiezo aquí, por ejemplo, empiezo aquí, doy la vuelta por acá, continúo, doblo, y vengo a cerrar el estribo y termino acá cerrando el estribo. Esa es la forma del estribo. ¿Y cómo es la simbología del estribo? Miren, vamos a buscar la simbología de un estribo. Prácticamente es así, miren. Es así como está aquí, ¿no? ¿Visto? Pero vamos a verlo en un plano, verlo así, que me dice, ¿no? Así. Esa sería mi simbología. Ahora, ¿qué quiere decir esta? A ver, fácil, si es que nosotros ya supiéramos la lectura del plano, ya supiéramos entender todo lo que me quiere dar a conocer este detalle. Por ejemplo, dice 4 barras de acero de 5 octavos. Miren, estas barras son de 5 octavos. ¿Cuántas hay? 4. 4 aceros. Esta simbología es diámetro, ¿ya? Diámetro de 5 octavos, ¿ya? ¿Qué más? Con estribos de diámetro nuevamente, vayan copiándolo, diámetro 3 octavos, ¿ya? 3 octavos. 1, tenemos, hasta aquí se entiende que tengo 4 aceros, está bien estos 4, 1, 2, 3, 4, ¿no? Ya además, estribos de 3 cuartos, entonces este estribo, su medida va a ser de 3 octavos, ¿ya? 3 octavos, ya se sabe que este estribo tiene 3 octavos. ¿Qué más te dice? ¿Qué más te dice? Tenemos una serie. Esa es la distancia de 1 a 5, 5 a 10. Distancia 1 a 10. Ya, exacto. Entonces, esta simbología vamos a darle la designación correcta. Tenemos un estribo, ya, la lectura es la siguiente. Un estribo a cada, esta simbología a cada, ya. No solamente es a 5, sino es a cada 5 centímetros por 0.05 metros. 0.05 metros. Entonces, nuevamente lo vamos a tomar lectura. Un estribo, porque ya te dice que estos ya son estribo a 0.05 metros. 5 a cada 0.10 metros. Y el resto a cada 0.20 metros. La simbología es a cada. ¿Ya? Este arroba es a cada. ¿Ya? Entonces vayan tomando nota. En cada extremo, ¿qué se refiere a cada extremo? Este término a cada extremo significa que tanto la distribución en la parte superior va a ser en la parte inferior. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una columna, vamos a hacerlo así, tenemos estos satelitos, ¿ya? Y tengo los estribos que me dice 1 a 5, voy a colocar 1 a 5, vamos a colocarle 1 a 5, ahí, 1 a 5, ahí, ¿ya? 1 a 5. Ya coloqué el primero a 5, va a decir, voy a colocar 10, 1, 2, así. 5 van a ser 3, 4, 5. Y se acabó. Y el resto 20. Por acá, esto de aquí hacia abajo es el resto 20. Pero así como tengo que distribuir el resto,
que no sé cuánto será el resto, ¿no? No sé cuánto será el resto, voy a tener que hacer lo siguiente, o sea, así como vi que tengo, como les había dicho, ¿no? Si tengo, por ejemplo, tenía 1 a 5, después tenía 5 a 10, hasta ahí serían 5 a 10. El resto a 20. Toda esta parte de la columna no sé cuánto es, pero este es el resto, ¿ya? ¿Qué significa este término en cada extremo? En cada extremo quiere decir que tanto arriba como abajo se va a tener que respetar la misma descripción que se tomó acá. Todo esto. El primero a 5, 5 a 10, el resto a 20. Eso significa en cada extremo. Entonces, así como se distribuye arriba, se distribuye abajo. Entonces será el primero a 5, 5 a 10, ¿no? 3, 4, 5 a 10 y el resto a 20. Todo esto sería el resto, ¿no? Todo esto sería el resto. Todo esto sería el resto. Así sería el resto. Todo esto sería el resto. Y este resto tiene una medida, pues, ¿no? Y ya sería, por ejemplo, 1 metro. Ese metro lo divido cada 20, ¿no? Cada 20 que pueden salir aquí, 4, por ejemplo. Ahí está. Esa es la idea, señores. Más adelante les voy a decir tal cual como presentaríamos un detalle de una columna, pues, ¿no? En el plano. Y vamos a enseñarles la distribución conforme a lo que nos describe. Entonces, ahí ya se entiende. Un acero de diámetro, tenemos estribos de diámetro 3/8, 1 a cada 0.05 metros, 5 a cada 0.10 metros y el resto a cada 0.20 metros en cada extremo. Ya se entiende el término en cada extremo. Y las barras de acero tienen una fluencia del acero, F'Y, miren, F'Y, fluencia del acero, de 4200. ¿Qué significa esto? Kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Fluencia del acero de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, nuestro acero peruano. Entonces, continuando acá. Profesor, disculpe, volviendo a la Sí. diapositiva anterior, ¿qué es lo que significa FY? Allá, Fy significa la fluencia del acero. ¿Ya? Fluencia del acero. Viene a ser el estado hasta el estado límite en el cual el acero tiende a deflectar y en algún caso ya va a llegar a romper, ¿no? Entonces, esto sería mi fluencia del acero. ¿Ya? Breve nomás ahí el punto. F'C, fluencia del F'Y, fluencia del acero. ¿Ya? Vamos tomando nota ahí todos. ¿Qué más nos menciona, no? Gracias a los símbolos que se incluyen en los planos, es relativamente fácil deducir sus elementos, ¿no? De ahí la necesidad y obligatoriedad de incluir en los planos de estructura estos símbolos, bueno, muy necesario. Ahora, este es el resumen ya de toda la simbología que va a ir encontrando, ¿ya? Entonces, este es el resumen de los símbolos. Primeros símbolos que tenemos, F'C, ¿ya? Que ya se conoce, ¿no? F'C es la resistencia especificada del concreto a la compresión. Compresión, ¿ah? No comprensión. Aunque menos, a veces el término, como se escucha, se va a distorsionando, ¿no? Porque de repente alguien escuchó compresión y otro lo entendió comprensión. Entendamos los términos, ¿no? No van a comprender nada, sino compresión, ¿ya? De comprimir.
resistencia especificada del concreto a la compresión. Como 210, ¿sí? 210 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué me identifica esto? A ver, aquí en los símbolos. F'C, resistencia especificada de concreto a la compresión. Como 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Por ejemplo, ¿no? El concreto, la resistencia especificada a la compresión o el F'Y de una columna debería ser como mínimo 210 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia que debería llegar, ¿no? El concreto en una columna, 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Ingeniero, ¿habrá concretos mejores? Sí, van a haber otros tipos de concretos, tal vez 280, ¿no? Pero que van a ir, si esa más de 210, genial, ¿no? Va a tener mayor resistencia. Pero si es menor de 210, ya no se estaría utilizando, ¿no? Porque hay otros concretos, ¿no? 5, pero que ya se está tal vez utilizando a manera de un pequeño murete, ¿no? O algo menor, ¿ya? 210 para columnas, y por ejemplo 210 también tienes las cisternas también, ¿no? Como mismo debería tener 210 también. Entonces, repitiendo acá, F'C, o sea, ¿qué significa? La resistencia especificada de compresión de concreto. Si resumimos esto, el F'C, resistencia a la compresión de concreto, ¿no? O resistencia del concreto a la compresión. ¿Ya? Escuchen el término ya más pequeñito, ¿no? Resistencia del concreto a la compresión. Entonces, ya sabes qué significa F'C. F'Y, como les estaba comentando, es la fluencia del acero. Esfuerzo especificado de fluencia del acero, como por ejemplo 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada centímetro cuadrado que yo tenga de acero va a resistirme 4.200 kilos para cambiar su forma, ¿no? Su estado, mejor. El F'B va a ser una resistencia a compresión de las unidades de albañilería, como por ejemplo tenemos el ladrillo tipo 5 con 180 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Resistencia a la compresión de las unidades de albañilería. ¿Ya? Entonces, también a la vez que tenemos a la unidad de albañilería, tenemos, miren, comparando el F'M de la resistencia a la compresión de la albañilería, como la albañilería con King Kong industrial, 65 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, más o menos, imaginamos lo siguiente. Para este punto, vamos a imaginar que tenemos un ladrillo, ¿no? Tenemos un ladrillo. Y este ladrillo va a ser sometido a una carga, ¿ya? A una carga. Y esta carga me va a originar que este ladrillo, que tenemos tipos de ladrillos, en este caso, por ejemplo, te da el ladrillo tipo 5, con 180 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que cada centímetro cuadrado de este ladrillo va a tener 180 kilos por resistir. Así, ¿no? Así. 180 kilos por resistir. ¿Qué más? Si nosotros vemos el F'M, así como había F'B, que era la unidad de albañilería, ¿no? Resistencia a la compresión de la unidad de albañilería. El F'M, resistencia a la compresión de la albañilería. Entonces, te da como, por ejemplo, ¿no? La albañilería con King Kong industrial,
con 65 kilogramos cada metro cuadrado. Entonces, este más o menos te dice que vas a estar estudiando, ¿no?, un muro de ladrillo que va a tener este muro, por ejemplo, va a decir, este muro va a tener 1 metro por 1 metro, y se va a analizar, ¿no? 1 metro acá, 1 metro acá. Ahora, ¿qué más? Le aplica las mismas cargas, ¿no? Y de este estudio va a sacar que la albañilería con industrial con 65 kilogramos cada centímetro cuadrado. Bien. ¿Qué más tendríamos? Esta simbología C-1. ¿Qué significa C-1? Significa columna número 1. Así como dice columna número 1, van a haber columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. Columna que empieza con ese nombre va a continuar con ese mismo nombre hasta los pisos superiores. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos una columna circular, ¿no?, tal vez que tenga un diámetro de 80 centímetros, ¿no?, es una columna circular, y le ponemos C1. Ese C1 arriba no se va a convertir, ¿no?, en una cuadrada, ¿no? O sea, de hecho que deberíamos iniciar con algo y terminamos igual. ¿Ya? Columnas 1, la columna 1, esa columna también que empieza como columna 1, tal vez que es cuadrada, terminaría igual, hacia arriba cuadrada. ¿Ya? Es lo ideal, para poderle llamar, pues, ¿no?, con el mismo nombre, columna 1. Así como le mencionaba, columna 1, así puede haber columna 2, 3, 4, columna 5, n columnas, ¿no? Este B-1 va a tomar de nombre viga 101 del primer piso. ¿Qué quiere decir? Que al ser 101, el primero te dice qué piso va a estar. Por ejemplo, es la viga 101. Si te dijera viga 201, ya es una viga que está en el segundo piso, ¿verdad? Si te dice viga 301, es la viga que está en el tercer piso. Y ahora, por ejemplo, el segundo número, el último número, dice, este 1 significa que es la primera viga del primer piso. Ahora, así como indica viga 101, y yo dije que era viga 201, es la primera viga del segundo piso. Si digo viga 209, es la viga del segundo piso y es la viga número 9. ¿Ya? Así se va a leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo la viga 902. Será una viga 902 en el noveno piso y la segunda viga. ¿Ya? Si tendría la viga número 703, a ver, ¿cómo leería un plano? A ver, ¿quién está por aquí? A ver, tal vez estamos todos conectados. Arteaga. Si esta viga tomara como nombre 703, ¿qué información me daría? Que está en el nivel 7. Y bueno, ¿cuántas habría? ¿Cuántas vigas habría? En este caso, 703, 3 vigas, ¿no? 3 vigas que tienen descripción, ¿no? Entonces, estás en el séptimo piso y voy a encontrar 3 vigas, 703.
Si dijera, vamos a ver quién está por acá, por favor. Carbonel. Si dijera 909, digan. ¿Sí, digan? Ya. Sí, digan 909, a ver. En el piso 9, 9 vigas. 9 vigas descritas, ¿no? Muy bien, así es la interpretación en este caso, ¿ya? Vamos bien. Vamos a tener lo siguiente, placas. Vamos a tener placa número 1, ¿ya? Número 1. Esta placa también va a ser placa 1, placa 2, placa 3, 4, en sí, N placas, ¿ya? Pero lo que simboliza esta placa 1 es prácticamente que esta placa se va a repetir piso tras piso, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya tiene esa ubicación de placa 1 y va a estar en tal eje, por ejemplo, en el eje 1 en el tramo AB, por ejemplo. Y ahí está la placa 1. Esa placa 1 se va a repetir, ¿no?, en todos sus pisos, al igual que las columnas. Entonces, si se acuerdan cómo son las columnas 1, columna 2, columna 3, fácil identifican que así, de las mismas características de primer piso a los que vengan, va a tener el nombre en la BC-104. Así se escucha BC-104. Pero ¿cómo yo debería leer este BC-4? Debería leer viga de cimentación 104. BC-104. ¿Cómo lo leo? Viga de cimentación 104. Si habría viga de cimentación 104, les pregunto, ¿habría viga de cimentación 204? No está ingeniero. No, ¿verdad? Porque todas las vigas de cimentación van a estar en la cimentación y no va a cambiar de número. Bueno, entonces aquí identificamos. Entonces, si yo encontrara una viga, lo encontraría como tal, como una B, nada más. Y ahí sí sería 204. Bueno, ya sabemos que es en el segundo piso la viga 4. ¿Ya? Entonces ahí que quede claro. Si dice viga de cimentación, de frente estamos en el plano de cimentación a nivel de suelo. ¿Ya? ¿Qué más? Vigas chatas. Vigas chatas, guión 205. Vigas chatas, BH-205. Pero yo no voy a leer así. No voy a decir que es BH-205. Entonces, ¿para qué estoy leyendo un plano si voy a decir que es BH-205? Entonces, ahí es donde se nota que no sabe leer un plano, ¿ya? Entonces, el que menos lo pruebas o lo pones a leer un plano y dices, ah, sí, ¿qué dice el plano? Ah, sí, dice BC-104. Entonces, ahí te das cuenta que no estás leyendo un plano correctamente. No sabes leer un plano. Y, por ejemplo, acá es distinto que tú dices, ah, ya, es una viga chata 205. ¿Y qué quiere decir? Que esta viga chata está en el segundo piso y es la número 5, pues, ¿no? Porque hay 5 vigas chatas así, ¿ya? Toma lectura acá, viga chata 205 en el segundo piso. Ahí está, clarito. Simbología que les había comentado. Esta sería mi simbología de diámetro, ¿ya? Diámetro de la barra, diámetro de la barra de acero, ¿ya? Diámetro de la barra de acero. Y este arroba significara a cada, ¿ya ven? A cada. No, como estábamos al comienzo, que decíamos, no, que decíamos aquí, entonces ya lo tienen claro. Diámetro de la barra de acero a cada, ¿ya? Entonces, ¿cómo habíamos tomado lectura
arquitectura anteriormente. Ya. Lo que les comentaba anteriormente. Entonces, si ya hasta ahí, si ya se reconoce, entonces se sabe y decimos 4 barras de acero de diámetro 5 octavos. 4 barras de acero de diámetro 5 octavos. Este sería mi diámetro del acero, ¿no? De 5 octavos. Necesito, aquí les pregunto, ¿necesito que el texto esté acá? Ya no, ¿verdad? Entonces, yo en un plano voy a tener lo siguiente. 4 y voy a tener esto. ¿Cómo lo vas a leer el plano? 4 aceros de diámetro 5 octavos con estribos de diámetro 3 octavos. ¿Ya? 1 me simboliza esto a cada 0.5 metros. 1 a cada 0.5 metros. 0.05 metros, o sea, 5 centímetros. ¿Ya? Así vamos a ir punto por punto. Vamos a tomar la lectura correcta, ¿no? Aquí vamos a tocar un tema muy importante también, que son los niveles, ¿no? En arquitectura ustedes han visto unos niveles que es como lo mencioné, son de arquitectura. Por ejemplo, en arquitectura han tocado los niveles de piso terminado. ¿Ya? Niveles de piso terminado, y que son a nivel de acabado final. ¿Ya? El acabado final. ¿Qué quiere decir? Que su piso terminado, nivel de piso terminado, hasta ahí llegó el último nivel, y ese último nivel ya está incluido el piso cerámico o el porcelanato o cualquier tipo de piso, pero hasta ahí es el nivel de piso terminado. Eso me da arquitectura. El de estructuras me dirá, no, ya sé que va a dar un acabado, ¿no? Ya sé que va a haber un acabado y que aquí tal vez es porcelanato en este nivel. Pero a partir de ese porcelanato que es acabado, yo tengo que saber mi nivel de falso piso. Entonces voy a tener que descontarle este acabado y decir, tengo un nivel de falso piso. ¿Ya? Y lo que vamos a ver en estructuras, no vemos este piso, vamos a ver todos los niveles hacia abajo. Niveles de falso piso, niveles de techo, nivel de terreno natural, nivel de fondo de cimentación, nivel de fondo de subcimiento, y así vamos a ir avanzando. Por ejemplo, acá tendríamos nivel de fondo de subcimiento, nivel de fondo de subzapata, nivel de techo terminado. Aquí vamos a identificar punto por punto. Nivel de piso terminado, como les comenté, se ve a nivel de arquitectura, y ese es mi nivel que me va a dar el piso acabado tal cual sea, ¿no? Si es piso de porcelanato, cerámico, qué sé yo. Entonces, si vemos la imagen, debemos acercarnos, nos acercamos a la imagen, vemos que aquí tienes un piso, miren. Esta proyección, esta línea del piso, son mi nivel de piso terminado, señores. O sea, todo este nivel es terminado. Aquí ya puedes pisar y ya está acabado. Nivel de piso terminado, NPP. NFP, nivel de falso piso. Por eso dice falso piso. ¿Y dónde da? Aquí al borde. Bueno, hasta donde llega el falso piso, este es mi nivel de falso piso. ¿Qué quiere decir? Que entre mi nivel de piso terminado más mi nivel de falso piso,
puede haber unos 5 centímetros tal vez, y a partir de ahí es mi nivel de falso piso. Ya, le daré 10 centímetros de falso piso, ¿no? Por acá eso es lo que te dice el plano de detalle. ¿Qué más? Vamos a tener 10 centímetros también de terreno, ¿ya? 10 centímetros de terreno, y va a encontrar el borde del cimiento corrido. Todo esto de acá, si pueden observar, vamos a marcarlo. Nivel de piso terminado, nivel de falso piso, vamos a cambiar. Nivel de falso piso, vamos a tener por acá otro nivel, el color. Este sería el nivel en la parte superior de ¿qué? De mi cimiento corrido. Voy a marcar todo esto en mi cimiento corrido. ¿Ya? Este es mi cimiento corrido. ¿Ya? Y el cimiento corrido es todo eso hasta acá. ¿Ya? Por eso se ve otro tipo de piedra, ¿no? Una piedra grande por acá, ¿no? Por acá tenemos una piedra de menor diámetro. Y en sí, todo esto es mi cimiento corrido. Bien. ¿Qué tenemos? Niveles. Por ejemplo, nivel de terreno natural. ¿Qué quiere decir, señores? Que mi terreno natural está hasta aquí. Este es mi nivel de terreno natural. Vamos a cambiarle de color también porque es mi nivel de terreno natural. Entonces, ¿por qué? Entonces, tengo mi terreno y yo me voy a cualquier terreno que compre, ¿no? Y lo primero que piso, ese es mi nivel de terreno natural. Entonces, sobre eso, tú haces todo eso se va a compactar con la finalidad de hacer un paso. Y encima de este paso piso de cimentación, nivel de fondo de cimentación, y este sería otro nivel. Disculpe que sí. ¿Podría repetir por favor lo que pasa que se colgó lo que usted dijo? Sería que su terreno estaba ya. En terreno, en MTN se quedó. Ya, entonces está bien, si es por parte de interferencia, podemos retomarlo. Ya, a veces yo tampoco no me doy cuenta, en internet se puede cortar también. Puede pasar. Bien, entonces aquí voy a repetir desde acá, por ejemplo. ¿Ya? No, vamos a empezar de nuevo, ¿ya? Nivel de piso terminado estaba en la parte superior. 5 centímetros más abajo debería tener mi nivel de falso piso. Ahí está, nivel de falso piso. Ya vamos viendo nivel de piso terminado, nivel de falso piso. NTN, nivel de terreno natural. Y este nivel de terreno natural, como les mencioné, era el nivel en el cual tú te vas a un terreno, tal vez una inmobiliaria te está vendiendo el terreno solamente, y lo que pisas, ese es tu nivel de terreno, ¿ya? Hasta ese nivel llegar. Entonces ya deberás tú proyectar cuánto sobre ese nivel vas a rellenar, cuánto tal vez vas a cortar de cimentación. Por ejemplo, en este caso, nosotros lo ponemos en este caso, vemos que nuestro nivel de piso terminal, nivel de terreno natural, de este nivel de terreno natural, yo proyecto y digo, mira, vas a tener como mínimo que cortar hacia abajo un mínimo de 50 centímetros para que esta cimentación funcione. Y ya lo que esté por encima de los 50 centímetros mínimos, o sea, esto de acá para arriba, tú lo vas a rellenar.
los rellenos. De un relleno compactado, eso sí. Un material compactado. Y si es un relleno aquí, debería ser un terreno mejorado, ¿no? Entonces ahí viene el término que muchos lo desconocen o lo confunden como un material de préstamo. ¿Qué es un material de préstamo? Es un material que no encontramos en el terreno natural y que nos hace falta rellenar, y debería ser un terreno de relleno, ¿no? A rellenar. Y ese sería mi material de préstamo. Que muchas veces es un terreno, es un relleno de un agregado, un afirmado, ¿ya? Un afirmado. Y lo vas a compactar. Faltó tomar este NFC, decíamos, ¿no? El NFC sería nivel de fondo de cimentación. Nivel de fondo de cimentación. Entonces, esto es lo que está en contacto con ¿quién? Con el terreno. Pues, esto está en contacto con el terreno. Y ya no nos faltaría ver más abajo. ¿Por qué? Porque ya todo esto es terreno. Bueno, todo esto es terreno. Terreno. ¿Ya? ¿Qué nos falta ver aquí? Nos falta ver un punto importante también. Decíamos que encima de este cimiento que habíamos marcado, encima de este cimiento, con la finalidad de confinar al muro, decíamos, ¿no? Con la finalidad de confinar al muro, y de que el muro, y de que el peso del muro se transmita hasta la cimentación, iba a existir un sobrecimiento. Entonces, sería mi sobrecimiento. Vamos a marcarlo por acá. Mi sobrecimiento sería esto de acá. Y es todo así, ¿no? Todo mi sobrecimiento. Si yo detallaría este sobrecimiento, no tiene la misma calidad de mi cimiento, ¿ya? Entonces, en los planos me va a salir lo siguiente. ¿Ah? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ingeniero. Bien, muy bien. Entonces ya se identificó todo. Nivel de piso terminado, nivel de falso piso, nivel de terreno natural, niveles por acá, ¿no? Niveles de terreno natural, niveles de fondo de cimiento, nivel de fondo de subcimiento. Aquí, este punto, por ejemplo, no lo he identificado acá, ¿ya? Vamos aquí para no salirnos mucho, vamos a encontrar un nivel de fondo de subcimiento. ¿Ya? Nivel de fondo de subzapata, en otro detalle se lo voy a indicar. Nivel de techo terminado, no tenemos una figura con que indicar. Pero aquí sí, por ejemplo, el nivel de subcimiento, sí les puedo hacer acá porque les puedo terminar dibujando de esta forma. Miren. Si hasta aquí ya identifiqué que es mi cimiento, esto es mi cimiento. Un subcimiento, como dice acá, un subcimiento vendría debajo del cimiento. ¿Ya? Debajo del cimiento. Entonces, mi subcimiento sería esto. ¿Ya? Me olvido de que tengo un terreno bueno y encuentro y coloco mi subcimiento. Bueno, por ahí tal vez así, ¿no? ¿A qué es lo que voy? ¿Cuál es el punto? Que si yo veo encima de lo que yo acabo de marcar, tenía mi cimiento, debajo de todo cimiento debería ir un subcimiento. ¿Cuándo va un subcimiento? Siempre y cuando tu suelo lo requiera, pues, ¿no? Por ejemplo, si mi suelo todavía, toda esta parte que excavo, encuentro el relleno
ese relleno sanitario. Entonces, ¿qué me conlleva? A seguir excavando a profundidades mayores con la finalidad de tener un suelo estable, ¿verdad? Entonces, ese tema de excavar, tú vas a decir, ya, necesito solamente hacer mi cimiento con estas características. Por ejemplo, este cimiento tiene 80 centímetros, ¿ya? Que es todo esto de acá, ¿verdad? Este es mi cimiento. Pero debajo de esto, lo que he hecho es subcimiento. Entonces, esto de acá ya sería subcimiento. Sí. Esto lo que se refiere más vendría a ser, digamos, un mejoramiento de suelo, entonces. Exacto, ¿no? Para un mejoramiento de suelo va a ser un subcimiento. Pero, a ver, aquí hay que entender, ¿ya? Porque a veces si lo tenemos como concepto de mejoramiento de suelo, la forma de mejorar el suelo no siempre es colocándole una calidad de concreto, sino a veces mejoras el suelo colocándole un mejor material, ¿verdad? Un mejor material. Podemos meterle tal vez piedra, solamente piedra over, le colocamos, le compactamos un poco el over, otra capa, llegamos a esos niveles requeridos y comienzo mi cimiento corrido, ¿verdad? Ese es un mejoramiento de suelo, ¿ya? Porque ahí sí estás mejorando el suelo, ¿verdad? En este caso, también mejora, a la vez que mejoras el suelo, estás que le das la resistencia a la estructura completa, porque estás mejorando prácticamente el cimiento. A la vez que mejoras también el suelo, te apoyas y le estás dando un subcimiento para tu cimiento. Velo así, ¿ya? Así es. A la vez mejora, pues no, pero si lo tomamos en términos así, mejoramiento de suelo, es como que yo mejoro un suelo en realidad colocándole un mejor material. Pero si le coloco este es un concreto, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo mejoro con concreto? Entonces ya es una estructura que tiene nombre subcimiento, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, si ya se entiende que debajo del cimiento va a venir un subcimiento con la finalidad de apoyar esta cimentación y también de alguna forma mejorando el suelo, ¿no? Vamos a tener el nivel que estamos mencionando acá, nivel de fondo de subcimiento. Entonces aquí sería, vamos a jalarle una marquita, jalarle una marca y vamos a decir que es nuestro subcimiento. Bueno, nivel de fondo de subcimiento. Y ahí está, ese sería mi nivel faltante, ¿verdad? Este sería mi nivel faltante. Pedro, una pregunta. Sí, hola. ¿Y de qué depende la altura de ese subcimiento? Más o menos. Esta altura del subcimiento, ya aquí, esta altura va a depender de las características de tu suelo, ¿ya? Porque, por ejemplo, ya, si tú estás en un suelo, como les decía, si es un suelo de relleno, y el simple hecho de que este de acá, esta altura va a ser muy variable, ¿cierto? Esto de acá va a ser muy variable, no vamos a tener va a ser muy variable, va a estar en incómodo. ¿Por qué? Porque tal vez puede tener medio metro, como que podemos necesitar 1 metro, ¿te das cuenta? Otro ejemplo, por decir, que este cimiento está cerca de una cisterna. Y por ejemplo, para acá estuviera una cisterna. De todo pasa, bueno. Entonces, imaginemos que tenemos una cisterna por acá y este sería mi muro de la cisterna. Este sería mi muro de la cisterna, pero que no esté hasta ahí, hasta ese nivel, sino que esté más abajo todavía. Puede necesitar más profundidad, ¿verdad? Imaginemos que llegó hasta ese nivel. Hasta ahí genial. Ingeniero, pero mi suelo es bueno acá. ¿Para qué le voy a poner esto?
No le pongo. Me van a decir, no le pongo. Ya, si tú no le colocas esto, por ejemplo, en este caso particular, tú vas a hacer lo siguiente. Si esto está con subcimiento, está genial. ¿Por qué? Porque la distribución de los pesos se va a hacer, recuerdan que la transmisión del peso va a tomar ciertos ángulos conocidos como los de 45 grados, ¿no? Aproximadamente vas a tener un 45 grados así, que va a estar distribuyendo todo tu peso sobre esta plataforma y va a ser distribuido todos tus pesos de esta forma con la finalidad de no pasarse de estos 45 grados, ¿no? Aproximados que va a tener. Entonces, si sabes que así se va a disipar el peso de la edificación, imaginamos que me dicen, no, pero ingeniero, acá tiene un suelo bueno. También puede tener tu suelo bueno, pero aquí, así por más bueno que sea, vamos a tener lo siguiente. No vamos a ver esto. Entonces, no le coloco este subcimiento, ¿verdad? No le coloco este subcimiento. Entonces voy a tener lo siguiente. Entonces, estaba mi muro de la no, no, mejor. Vamos, que teníamos estaba más abajo, perdón. Se iba el muro hasta acá. Entonces, ¿por qué les digo? Está bien, ¿no? Me dicen, no, pero ingeniero, tal vez el terreno es bueno y todo, ahí nomás cimiento y continúo. No, señores. ¿Qué va a pasar? Que esta distribución de este peso, pues va a tomar su sentido. Va a tomar su sentido y va a ser lo que se le antoja, ¿no? Si esto tiene que tomar ese sentido, sí o sí va a tomarlo. Va a terminar cortando el muro. Va a terminar cortando el muro. Sí o sí va a cortar el muro. ¿Por qué? Porque se va a ir cediendo, va a ir asentando y va a ir empujando. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que va a pasar. Entonces, por eso se hace esto. En ese caso ya gritaría el muro del sistema y empezarían las filtraciones, ¿verdad? Exacto. Entonces, se dan cuenta, entonces ya viene una necesidad, una solución. Por más que tienes un buen suelo, igual vas a perjudicar tu estructura. Va a fisurarlo y prácticamente va a gritar el muro. El muro, como esto de acá es una cisterna y va a tener agua, va a estar saliéndose el agua, va a corroer el acero y en sí toda esta estructura va a dañarse. Ya no hay que parar, porque imagínense, por un lado lo estás empujando, por otro lado ya se rajó, ya se fisuró, el agua de almacenamiento que tienes acá va a salirse por aquí, te va a dañar el acero que tienes aquí y todo se va a hacer un colapso. ¿Ya? Entonces, un claro ejemplo de lo que es un subcimiento, ¿verdad? Para todos. Entonces, ingeniero, pero así como hay subcimiento, hay subzapata. Sí, hay subzapata. Esto ya es un chiquito, pero si esto fuese una zapata, entonces lo más grande, concreto armado, imagínense, columna, esto ya no lo vemos, bueno, todo es el mismo material, todo es el mismo material. Entonces, esto de acá, allá, ingeniero, esta es mi zapata, sí, a la vez que hay zapata, hay subzapata, sí, con la misma finalidad, señores, sería una subzapata. La misma finalidad, y por acá estaría mi nivel de subzapata, por acá estaría mi nivel de fondo de cimentación, o nivel de fondo de zapata, nivel de borde de zapata, ya lo vemos.
miraría como zapato. Pero les voy a enseñar otro caso ya más clarito, ¿no? Pero ya que se queden con este concepto. Entonces, todo claro hasta ahí. Nivel de techo terminado, pues simple por acá, por ejemplo, de ese mismo punto que habíamos dicho que había una cisterna. Ya, hay una cisterna, a la vez que hay cisterna, va a haber un techito de la cisterna, ¿no? Simple. Y aquí voy a tener mi nivel de techo terminado. ¿Por qué? Porque le puedo indicar, ya, aquí es mi nivel de techo terminado. Aquí. Nivel de techo terminado. ¿Ya? Pero es un techito a la final. ¿Vale? Ya está simple. Mayormente de esta indicación de nivel de techo terminado, ¿dónde lo encuentras? A partir del primer piso, ¿no? Primer nivel, en la losa ligera del primer nivel, vamos a encontrar este NDT, que significa nivel de techo terminado. ¿Ya? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Las escalas, que si bien es cierto, estas escalas ya lo han tocado en arquitectura, pero también deberíamos por aquí mencionarlas en el punto siguiente, ¿no? Tenemos las escalas conocidas, ¿no? 1 en 10, 1 en 20, tenemos unas escalas conocidas también, 1 en 100, 1 en 50, 1 en 25, 1 en 20, 1 en 10. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el término 1 en 50? Es decir, 1 centímetro en el plano representa 50 centímetros, o sea, medio metro. 1 centímetro en el plano representa 50 centímetros o medio metro en campo, ¿ya? Entonces, si yo tuviera un plano impreso, ¿no? Era el plano impreso, y yo tuviera un escalímetro, ¿no? Genial. Si tengo un escalímetro, me doy cuenta del toque. Pero si no tengo el escalímetro, yo tengo mi regla normal, que tiene milímetros, ¿sí? Tiene milímetros. Entonces va a decir que 1 centímetro que me marque mi regla normal, ese centímetro va a simbolizar medio metro en campo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, práctico, ¿ya? Imaginemos una columna de 1 metro por 1 metro que tengo que hacer en campo, ¿ya? 1 metro por 1 metro. Entonces, ¿cuántos centímetros debería medir en el papel? ¿Cuánto? 2 centímetros. ¿Cuánto? 2 centímetros. 2 centímetros, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque cada centímetro es medio metro. Si medio centímetro es medio metro, perdón, si 1 centímetro es medio metro, 2 centímetros serán 1 metro. Y completé mi lado 1 metro por 1 metro, ¿verdad? Así se miden las escalas. Hay que ponerse en los casos reales. Columna tiene, por ejemplo, 25 por 25, 50 por 50. Entonces, si dijera, la columna tiene 25 por 25, ¿cuánto sería? ¿Cuántos centímetros sería? Medio centímetro. 25 por 25, mi escala sería encontrar medio centímetro, ¿verdad? Así sería. Muy bien. ¿Se entiende hasta aquí? Ahora, las indicaciones de mi parte, lo mismo tal vez que en arquitectura, que los detalles suelen estar entre, por ejemplo, ¿no? Los detalles, 1 en 25, 1 en 20, 1 en 10. Ya, los detalles. ¿Cuáles son mis detalles para estructuras? Tengo los cortes de vigas, cortes de columnas, ¿no? Cortes, pueden ser los cortes de las zapatas, ¿ya? Un corte de una viga. Todos estos detalles son muy diferentes a los de arquitectura. Estos detalles me van a dar mucha información. Un corte, por ejemplo, de escalera, para mí tenía bastante información a detalle. Corte de cisterna, corte de tanque elevado, todos estos detalles
ya se imaginarán que deberían ser a mayor escala, se debería ver mejor, ¿verdad? Entonces, tú optas por indicarlos con un 25, un 20 o un 25. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos unos de detalles. Aquí ven, tenemos un detalle, que es una viga 3. O sea, una viga número 3 de 25 por 35. 4 aceros de diámetro 5 octavos con estribos de diámetro 3 octavos. Así se lee el plano. Y la escala indicada aquí, por ejemplo, es 1/25 para este detalle. Tal vez no quiero ver el detalle más grande, ¿no? Más grande. Si quiero ver el detalle más grande, le menor, ¿no? El cociente, bueno. Entonces, en este caso sería 20. 1/20. ¿Qué me va a graficar un poco más grande? 20. ¿Ya? Es el mismo porque en la misma viga 3 de 25 por 35, 4 aceros de diámetro 5 octavos con estribos de diámetro 3 octavos. Así vamos a leer el plano siempre. ¿Ya? Siempre vayan ya apuntando, grabando. Por ejemplo, si yo dijera, si yo no tuviera la lectura aquí, miren, si yo no tuviera esto escrito, yo dijera, ya es una viga, el número de la viga no sé, puede ser una viga 1, o viga 2, viga 3, no me da información, ¿verdad? Si no leera eso. Entonces vas a complementar. 25 por 35, chequeando. Si aquí me dice 25 por 35, chequeo. 25 por 35, genial. ¿Tiene aceros? Sí, 4. 4 de 5 octavos. Estos puntitos son mis aceros de mis 4 aceros. Estribos, este cuadradito con ganchito. Mis estribos de diámetro 3 octavos. O sea, todos mis ganchitos de 3 octavos. Ahí está. Y de cajón, la planta de cimentación debería estar en 1/50. Es lo más legible, pues, lo más legible. Por ejemplo, los planos, por ejemplo, los terrenos son 120 metros cuadrados. Entonces, esta planta de cimentación va a tener estas características, se adaptan en esos formatos y son visibles a una escala 1/50. Y uno va a poder coger el escalímetro y no tiene ni más ni menos. A eso voy. Es una escala gráfica bien representada en 1/50. ¿Ya? Las plantas, la cimentación, los planos con planos de techo, losas aligeradas, todos estos planos vistos en planta van a ser de 1/50. ¿Ya? Por acá vamos a tomar unas estructuras en mención o terminar los conceptos. Por ejemplo, estructura es un conjunto de elementos estructurales dispuestos y ordenados que tienen la función de transmitir cargas verticales y horizontales al suelo para que la edificación tenga un buen comportamiento estático y dinámico. Entonces, si vemos a la estructura, es prácticamente, ¿no?, lo que muchos ingenieros toman de ejemplo, una estructura ósea, por ejemplo, ¿no?, en nuestros huesos, una estructura, ¿no?, que prácticamente sostiene todos nuestros músculos, que los llevan esos pesos a nuestras plantas de los pies y nuestra planta de los pies lo transmite al suelo, ¿no? Así, muy similares son las estructuras para las edificaciones, ¿no? La forma va a ser distinta de acuerdo a cada sistema estructural que vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo utilizo mi sistema porticado, quiere decir que el sistema es el siguiente, ¿no? Vemos que la carga, el peso de las losas van a ser transmitidas a las vigas, peraltadas, ¿no? Todas van a transmitir este peso, van a llevarlo por las columnas. Las columnas siguen distribuyendo el peso, distribuyen hasta nuestra cimentación. Esta cimentación puede tener zapatas o puede tener
tener tal vez una platea de cimentación. Pero, o sea, ahí están los sistemas. Un sistema porticado, como les mencioné, losas, vigas perantadas, columnas, zapatas y algún adicional que por ahí encuentren, ¿no? Tal vez una zapata conectada, zapata combinada, que ya les voy a mencionar cada punto, porque ese es la idea, ¿no? Tocar esos puntos y decir cómo lo vemos en un plan. Bien. Entonces, lo que buscamos es que estas estructuras tengan un buen comportamiento estático y dinámico. Es decir, el evento de un sismo, en caso de sismos, no se perjudique estas estructuras. Entonces, los sistemas estructurales, esto vamos a encontrar en el plano. ¿Ya? En un plano vamos a encontrarlo como indicación. Según la norma E030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Se refiere al diseño sismo resistente. Los sistemas estructurales se clasificarán según los materiales usados hasta acá. ¿Ya? Como les mencionaba, ¿qué materiales estamos utilizando? De acuerdo a eso me categoriza un sistema estructural. ¿Ya? Y el sistema de estructuración sismo resistente en cada dirección de análisis de la edificación. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada dirección de mi edificación yo voy a tener una descripción, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que tal vez en mi eje X yo voy a encontrar muros, voy a encontrar columnas y tal vez voy a tener mayor concentración de muros, por ejemplo, los muros de albañilería. En el Y tal vez encuentro puras estructuras, puras columnas, ¿no? Entonces voy a tener dos características. Por una parte, va a tener, en este eje va a tener columnas y en este eje va a predominar muros. Entonces ya te vas a dar cuenta que puedes tener, según los ejes, vas a tener posiblemente alguna combinación distinta, ¿ya? Pero sin mucho marearse, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Si encontramos pórticos, como ya les había mencionado cómo eran los pórticos, por ejemplo acá, miren, si tomamos lectura, ¿cuántos tipos son? ¿Cuántos elementos estructurales podemos describir según esta tabla? ¿Cuántos sistemas estructurales? Es decir, ¿no? Vamos a tener que en la parte de los sistemas estructurales con acero, vamos a encontrar estos, pórticos especiales resistentes a momentos. Entonces, coeficiente básico de reducción, el R sub 0, ¿no? El R sub 0, por ejemplo, para pórticos especiales resistentes a momentos, va a ser 8. Pero como nosotros analizamos, esto sería puro acero, pero no el acero que utilizamos en el concreto como concreto armado, ¿no? Sino que estos aceros son mayormente para estructuras en aviones, tal vez almacenes, los malls, todo lo que son estructuras metálicas, una estructura metálica soldada, ¿no? Entonces, no combina con lo que estudiamos aquí, pero sí los menciona acá, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar de cajón en una edificación de las que estamos estudiando? Vamos a encontrar lo siguiente. Pórticos, sí, deberíamos conocer qué es un pórtico. Ya les había mencionado cómo era la forma de los pórticos. También les voy a mostrar. Pero, por ejemplo, concreto armado en los pórticos, voy a tener 8 de coeficiente básico de reducción. ¿Ya? Esto me va a indicar el plano, sí o sí. Si es un sistema dual, va a tener 7 de coeficiente de reducción. De muros estructurales, 6. De muros de ductilidad limitada, 4. De albañilería, lo que estamos viendo, albañilería armada o confinada, cualquiera de los dos, va a ser 3. Una albañilería simple, prácticamente hablamos de un ladrillo, ¿no? Y el asentado típico, ¿verdad? Con su mortero y vas asentando tu ladrillo.
Albañilería armada va a ser la albañilería que tiene varillas de acero, pero que nacen de ese ladrillo, ¿no? Prácticamente estás confinando ese muro de ladrillo con acero y concreto al interior, que son los bloques de concreto, ¿no? Los bloques de concreto, y cuando ya van con acero al interior, entonces ya se vuelve un muro de albañilería armada, ¿ya? Albañilería armada, ahí se convierte. Maderas deberían ponerle 7 de coeficiente de reducción, ¿ya? Coeficiente de reducción. Entonces nos estamos quedando hasta aquí. Tenemos las siguientes, ustedes, a ver, para indicarles.